Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Las gotas oftalmológicas Binitin son de gran beneficio para la salud. Apple Nature Bien presenta los testimonios de las gotas Binitin. Quería decirle y darle las gracias por recomendarme el Binitin, el colirio natural, que me ha hecho súper bien, ya que tenía el ojo súper irritado. Si se acuerda, ¿verdad? De mí, de María González, que lo tenía súper rojo y me dolía un montón. Y empecé a usar el goterito, como usted me dijo, y seguí las indicaciones al pie de la letra. Y estoy súper contenta porque me lo quitó y está súper bien el ojo. Y más bien voy a recomendarlo a mi mamá y para mi abuelita, porque mi abuelita tiene unas cataratas. Entonces voy a decirle que lo empiece a usar, que está súper bueno. Muchas gracias. Apple Nature Bien presentó los testimonios de las gotas Binitin. Recomiéndelas usted también y permita que más personas mejoren su salud. Ojos cansados, cataratas, glaucoma, problema en la retina, conjuntivitis, irritación o terillón. Si presenta alguno de estos síntomas, le recomendamos las gotas oftalmológicas Binitin, que proporcionan alivio rápido al dolor, inflamación o secreción. Servicio express en todo el país con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089 con Ricardo Salazar. ¿Tu piel ha perdido su vitalidad? ¿La irritación y el daño se han vuelto parte de tu día a día? Templario del Bosque, la crema natural que cuida tu piel con el poder de las plantas medicinales de Costa Rica. Cadillo de perro, el tilo criollo, el carpintero y la flor blanca son algunas de las combinaciones perfectas para restaurar y sanar tu piel. Templario del Bosque, lo natural que tu piel necesita. Obtenga la suya con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089. Templarios del Bosque, la crema para sanar la piel dañada. ¿Buscas mejorar tu salud de manera natural? En Macrobiótica Marilyn te acompañamos en el camino hacia una vida más sana y equilibrada. Te ofrecemos asesoría personalizada en productos naturales, suplementos, tés, esencias, superalimentos y mucho más. Estamos en Coronado Centro, contiguo a Importadora Monge. Nuestro WhatsApp 5730-3030, 5730-3030. Estamos para ayudarte. Macrobiótica Marilyn, tu salud naturalmente. Tu piel ha perdido su vitalidad. Muy buenas amigas y amigos, compartimos nuevamente una sección más, hoy tema 25, un tema que lo que quiere es redarguirnos a nivel de conciencia. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un montononón de cosas, no, lo que pasa es que es lo mismo, es el pecado repetido, pero de muchas cosas. Si yo sigo bajo el pecado repetido de seguir guardando el domingo, eso es un pecado, porque ¿cómo que, don Rodolfo, que el domingo es pecado? Sí, es pecado, guardar el domingo es pecado abierto, porque bien dijo la palabra de Dios con el último texto que cerré ayer de 1 Juan 3:4. De guardar el domingo es pecado, y la gente no ve eso. Ay, pero ¿cómo que estamos en pecado? Por favor,
todas las organizaciones, todas las corporaciones, incluso las que saben que el sábado es el día del Señor y no lo guardan, están en un acto de pecado porque la ley no la cumplen en su perfección, de puesta de sol a puesta de sol. En cada país va cayendo conforme el sol se oculta, entra la bendición del santo sábado y conforme el sol se oculta el sábado, termina el sábado. Los extremos hay que cuidarlos. Obediente o desobediente, usted se mide. La organización que no enseña así es una mentirosa, así sea defensora de los 10 mandamientos. Ojo, qué pesado ese verbo. Pesadísimo. ¿Usted abraza la ley? Sí. ¿Usted ya se bautizó? Sí. ¿Usted es guardador del sábado? Sí. Pero como decía en la canción, más o menos, porque ni lo recibo ni lo despido. Hablo de negocios el sábado, hago algún negocio el sábado, hago alguna cosita el sábado. No es un día para que usted se desconecte, desconectar. Por eso dice, todo aquel que comete pecado, que infringe la ley. Entonces, si usted no guarda el sábado, comete pecado. Y ahí es donde está la aberración a la cual Dios hizo un llamado claro, completo a través de esta obra de predicación del evangelio a través de su palabra. La gente no quiere obedecer, quiere seguir en el pecado, porque pues el pecado es infracción de la ley. Vean que Dios en su palabra, en su expresión de lo que es la enseñanza, infracción de la ley, según 1 Juan 3:4, nos pone al revés y al derecho. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Pero como si no entendí a la derecha, entonces al revés, pues el pecado es infracción, es no vivir, es no practicar. Punto, no se hable más, es eso. Y el radical no soy yo, es Dios, porque su palabra lo está diciendo. Yo no escribí 1 Juan 3:4, yo no la escribí. Yo la estoy compartiendo porque Dios la escribió en mi mente, la escribió en mi corazón, y lo menos que yo puedo hacer mientras mis ojos se van a cerrar para siempre en esta vida, esperando que allá pueda abrirlos porque Él me resucite. Mientras tanto, muero con las botas puestas. Al último momento, última predica. Hasta ahí se callarán mis palabras. Y si el Señor me bendice y me ve con ojos de misericordia y quiere que los programas se sigan repitiendo, ya eso es un asunto divino, no humano, porque no hay quien haga acción de honrar el gasto. Ya eso es divino. Ya Dios verá. Mientras tanto, yo hago el trabajo. Mientras tanto, aquí está el comunicado. Mientras tanto, no caiga usted, como dice en pantalla, los que rechazan la verdad de los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, recibirán entonces, por no obedecer, véanlo, un poder engañoso que los hará creer en la mentira de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La Iglesia Católica. Babilonia, la grande, la madre de las abominaciones, la madre de las rameras. Y si usted sigue guardando el domingo, haciendo desobediencia, 1 Juan 3:4, cae en blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya sé que es el sábado, pero no me da la gana guardarlo, o no quiero, o no puedo. Entonces, yo ahí no me meto, pero donde sí me metí es a que el mensaje pasó donde usted le llegó, le caló, y si usted sigue en esa desobediencia, ¿usted cree que a mí me llenaría de placer, bajo ninguna circunstancia, de que a usted le vaya mal, de que a usted le toquen las llamas del infierno, de que a usted le toque vivir por siempre jamás con el enemigo quemándose, tostándose? El amor de Dios es el que nos conmueve para que así como uno va a llegar a evitar eso, lo eviten todos. Desgraciadamente la Iglesia Católica, su función es que se vayan a quemar. Esa es la función, desgraciadamente. Ese es el resultado. Páseme la 622. El resultado de yo no recibir la palabra de Dios, el resultado de que yo desobedezca la ley, y toda la ley, no solo un pedazo, no solo el sábado, no, toda la ley. ¿Cuál es el resultado? La condenación. ¿Cuál es el resultado? La condenación por una razón. Porque usted se negó a recibir el amor de la verdad. ¿Qué es el amor de la verdad? Los 10 mandamientos. ¿Qué es el amor de la verdad? La verdad presente. Páseme la imagen.
O sea, que esto que yo les estoy comunicando de que Babilonia es la iglesia católica, que las iglesias evangélicas todas son Babilonia porque guardan el domingo, abrazan la mentira del rapto, esto es verdad presente. Este es el mensaje de los 3 ángeles. Véanlo ahí en pantalla, a 2 columnas. Domingo es la marca de la bestia. A la par vemos Estados Unidos sanará la herida del papado. ¿Cuál es la herida del papado? Desde que el papado fue eliminado a través de la incursión de Napoleón Bonaparte y secuestra al Papa, desde ahí se habla en la Biblia de que esta corporación, que es la Iglesia Católica, que en una forma poética Dios le habla de que es una bestia porque es algo muy grande, de monstruoso, que cubre el país, el planeta entero, una obra de influencia mundial, es una organización poderosa. Por eso se ve en la primera columna, domingo es la marca de esa bestia, de esa organización que es el papado. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Va a sanar la herida de ese papado, porque vean lo que ya se está haciendo, ya fue aprobado. A hoy, con la edición de este programa, ya todas luces ya está aprobada la ley y ya están poniendo los 10 mandamientos en las escuelas, en Texas, en todas las aulas. Pero vean qué interesante. Póngame un segundo a doble imagen y después me quita. A doble imagen, póngame. Y entonces, vean qué interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos. A la hora de la defensa, a la hora de la apelación, a la hora de la exposición de que cuáles mandamientos se van a poner, los de la tapa a tapa, los de Éxodo 20 de la Biblia. Y la Biblia dice, es sábado. Entonces, les hacían la consulta. Yo creo que por ahí compartí esa noticia con ustedes dentro de los demás programas para atrás. ¿Y cuál es entonces el día de reposo desde esa mística o esa perspectiva o de esa enseñanza? La defensa la hicieron así. Es el sábado. Ojo la astucia del enemigo. Es el sábado que es el domingo de resurrección. ¡Uf! El que se entendido, entendió. Y el que no ha entendido, se fue a adorar el domingo. Yo digo, en mi capacidad, en mi modo de entender, en mi ojo crítico, clínico, personal, que Dios a todos nos da un ojo crítico, clínico, personal de análisis, como dijo en el anterior programa el pastor Zurraca. ¿Qué dijo el ministro? Hay que hay que analizar. Yo no puedo acostar mi salvación al pastor, al predicador, al evangelista, al programa de San Silvestre. No puedo. Yo tengo que analizar si San Silvestre lo que diga, si le da la idea mixta, si quiere, pero yo tengo que analizar que lo que él diga vaya en virtud, en alineación a la palabra de Dios. Si es así, bueno, yo tomo mi decisión, pero no la tomo por San Silvestre, por el pastor, por el ministro, ni menos por un sacerdote, que ya sabemos que todos están señalados porque son hijos de la ramera, los que son sacerdotes, y están por ellos casados con una mentira, en predicar el domingo, en patear los 10 mandamientos de Dios, en que tengan ídolos, punto. Es así. Su testimonio es evidente y es pecado abierto, porque todo aquel que comete pecado, que dijo 1 Juan 3:4. 1 Juan, se lo repito, apréndaselo. 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, falla la ley, incumple los 10 mandamientos, porque pecado es infringir esos 10 mandamientos. Dios lo pone 2 veces la palabra pecado en ese texto bíblico. Entonces, veamos otra vez, póngame 100% de la imagen de la verdad presente. Desgranemos esa imagen. Entonces, el domingo se concluye, si es la marca de la bestia. Y a la derecha, ¿quién es el que los va a restaurar? Estados Unidos. Muestra botones. ¿Quién quedó si no es el Papa León XIV ahora, que es americano? El Papa es americano, curiosamente, en un momento en el que el mundo ahora cae en conexión con el mismo o la misma filosofía que el presidente Donald Trump quiere imponer, que ya hizo su primera parte en Texas, ya es obligación, ya ahí van a estar los 10 mandamientos. Veamos la segunda estrofa al medio. El sistema católico es la madre que contamina el mundo con sus falsas doctrinas.
Una de esas falsas doctrinas, aparte del rosario, bautizo de niños, confesión de los pecadores a un sacerdote, y ahí va la lista, digámoslo así, aberrante, porque la lista de las blasfemias de la Iglesia Católica es una lista muy grande. La lista de las blasfemias de las falsas doctrinas de la Iglesia Católica es una lista grande. Y entonces, dentro de esa enseñanza, el domingo, dentro de esa enseñanza, la adoración de las imágenes. ¿Y qué dice a la par? Los que se sometan obedecerán a la Madre Iglesia. Entonces, por obedecer el domingo, lo que les viene es las plagas, las grandes tristezas que les va a caer al mundo por ser personas que se han contaminado con las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Y esas blasfemias son graves delante de Dios, porque una de ellas hacen que el Papa se llame Santo Padre, que lo expliqué en el programa 15, donde dice que se hace llamar Santo Padre y que esa es una blasfemia porque Santo Padre le compete solo a Dios. Santo Padre es solo Dios y lo dice Juan 17:11, que solo debo llamar Padre a Dios y no al hombre. Eso es una blasfemia. El Papa también dice tener supremacía sobre todos los cristianos. Mentira, mentirota bien grande, porque la blasfemia está en ellos, decir que son supremos o son en supremacía entre los cristianos. El único que es supremo es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. ¿Y dónde está apoyado? En Efesios 5:23, que Jesucristo es el único que manda. Pretende también, dentro de esas blasfemias, perdonar pecados por medio de los sacerdotes. Y eso es otra blasfemia, porque ¿quién perdona pecados? Si no es solo Dios, ¿quién lo dice? Marcos 7:11. Entonces, vemos, póngame doble imagen, que esta aberración, y ya seguimos ahorita después, vuelvo con ustedes para continuar el resto de lo que ahí se quiere enseñar. Estas son las aberraciones de las blasfemias de la Iglesia Católica, de las cuales usted tiene que caer en conciencia. Marcos 2:7 deja clarito en la Biblia que el sacerdote no puede perdonar pecados. Nuevo Testamento. Otra blasfemia que incurren a la hora de pisotear la ley de Dios, Éxodo 24:5, donde Dios dice que es una blasfemia que usted se adore y se incline delante de las imágenes. Eso es una blasfemia. Eso es a lo que se le está llamando la contaminación del mundo con sus falsas doctrinas. Y seguimos. María es declarada corredentora. Ellos declaran a María como una intercesora, la madre de Dios. Eso es otra blasfemia, porque aquí el único mediador entre Dios y los hombres está en 1 Timoteo 2:5, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dios no tiene madre. La Madre María, que fue la madre de Jesús, solo fue madre de Jesús, no de la humanidad. Si vemos quién es el creador, Dios, entonces María no existía. ¿Cómo le vamos a dar una pleitesía tan elevada solo porque el enemigo está usando ese recurso para desatender el llamado de Dios y usted siga en esa mariolatría, que es una idolatría a María? Luego, más blasfemias. Dicen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, que eso es la transustanciación. Eso es una blasfemia, porque es una distorsión de lo que es el símbolo de Jesús, que es el pan de vida. Juan 6:63. Búsquenlo en la Biblia, no se lo voy a dar todo. Usted tiene que ir a tener un espíritu de investigación. Luego, el infierno, otra de las grandes aberraciones. Se inventaron que el infierno es eterno para atormentar las almas. No, bajo ninguna circunstancia Dios ha permitido ese fin. El infierno sí va a existir, no que existe, no que usted se muere y usted se va para el infierno. No, ese es el castigo, ese es el premio al quien transgrede la ley, no guarda el sábado, se inclina a ídolos. A ese es el que le espera el infierno. A ese. Y entonces, hacerle yo a ustedes todas estas observaciones directas y ciertas es lo preocupante, que ustedes se dejan llevar por esas falsas enseñanzas, cuando Dios dice en Malaquías 4:1 y Mateo 10:28 que la tortura no es perpetua. Es una tortura, sí, pero no tortura perpetua. Entonces,
Otra, la veneración que ha sido impuesta al domingo. Eso es una blasfemia directa contra la ley de Dios. Y eso está en Éxodo 20, del 8 al 11. Han modificado ese mandamiento sagrado. ¿Tienen autoridad? No lo tienen. En el programa anterior se demuestra, en el programa 24, por el predicador Zurraca, que ustedes tienen que ser pensantes y que bajo ninguna situación nadie tiene autoridad para tocar la ley de Dios. Otra blasfemia es que la Iglesia Católica se ha declarado infalible, o sea que nadie puede decir que están equivocados en lo que es doctrina. Cuando ellos hablan ex cátedra, es lo que ellos dicen y punto. Y eso es una blasfemia. Solo la palabra de Dios, solo la Biblia es infalible. Y no lo dice San Silvestre, lo declara Dios en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Punto. No se hable más, así le pique, le chila, le arda y le duela. Usted no tiene la razón, porque lo que usted opine no importa, eso va a la basura. Lo que yo opine, eso no importa, va a la basura. Lo que importa es la palabra infalible de Dios. Y todas esas falsas doctrinas de la Iglesia Católica, que son enseñanzas antibíblicas, donde millones por siglos se han ido prácticamente a la muerte creyendo en esas mentiras. Inexistencia del purgatorio, inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma es una contradicción directa de la Biblia, de Ezequiel 18:4 y Juan 11, del 11 al 14. No es así. El ser humano muere y ahí se queda. ¿Va a ser inmortal? Sí. ¿Bajo qué condiciones? Si abraza la ley de Dios. Si la abraza y dice, Señor, yo quiero recibir a Jesús primero, que es lo más importante, porque es el que te pone a obedecer esa ley, es el que hace que esa ley nazca en tu corazón. Es Jesús. Por eso es que aquí el negocio, si es para salvación, es recibir a Jesús, que es lo que hacen algunas iglesias evangélicas. Reciben a Jesús y rechazan la ley. Pero se creen poseedores del Espíritu Santo. Son una aberración. Todo pastor evangélico que no abrace la ley, o así como entiende, y porque acusa de que no la puede cumplir nadie, entonces quiere decir que él no puede dejar de mentir, quiere decir que él no puede dejar de matar, quiere decir que él no puede dejar de ser un adúltero o un fornicario. Eso es lo que les están enseñando los pueblos evangélicos. Pero si usted recibe a Jesús, él le va haciendo cada día más intensa esa relación, y esa relación hasta que usted se logra. Ahí es donde están las, digámoslo así, falsas doctrinas, y no solo de la Iglesia Católica, de las iglesias protestantes, porque todas están en pecado, no guardan el sábado, dicen que todos los días son de Dios, cuando Dios dice, no, un momento, ¿a quién quiere engañar? Yo ya dije en mi palabra que es infalible y usted no la respeta. Pero usted creyó que el milagro que usted acaba de hacer es por poder que yo le haya influido a usted. Por los frutos lo conocemos. Si no es como Dios dijo, a la ley, el testimonio. De eso hablábamos bastante tendido en el tema 14 y en el tema 15 de blasfemia, sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y a dónde dejamos el bautismo de los infantes? La fe debe de ser personal, no un niño que no sabe nada, lo atollan con la fe cuando no sabe nada. Lo embargan y lo complican, y después está lo pobre, el niño ahí, como un conspiranoico enamorado, creyendo que la fe es ciega, que ciegamente cierta esa, y se hace mariólogo, se hace idólatra, se hace dominical, y cree que aquí lo que se está explicando es mentira, y cree, presentándole las evidencias de los textos, las presentaciones de las evidencias de otros predicadores, la documentación histórica, y le pasa lo de un cornudo enamorado. No creyó. Cree que uno aquí está prejuiciado y es un torcedor de la palabra de Dios. Para nada. Como se los está presentando uno bien, creen que el perfume que tenían, que es excremento, creen que ese excremento es el perfume, y cuando se les presenta el verdadero perfume, dicen, no, eso es excremento. ¿Ven ustedes lo que es estar en una persona de borracha, de contaminada por la madre de las iglesias de la mentira, que es el sistema católico, y sus hijas, las iglesias protestantes, que han contaminado el mundo con sus falsas doctrinas? Y entonces, ¿qué sucede? Los que se someten a obedecer a la madre iglesia, les vienen las 7 plagas. ¿Usted quiere eso?
Yo no lo quiero, si no, no estaría aquí haciendo este llamado. Pero vamos a pasar a un documento, el último video que hablamos, producción, que el 43, que el último que es el de los Ángeles Philly Day. Vamos a presentarlo para que ustedes vean esta maravillosa explicación por un ministro muy consagrado, muy elevado, muy entendido de la materia. Adelante, producción. Ahora, la última característica, el número 666. ¿Saben ustedes que el Papa a través de los siglos ha tenido un nombre especial que ha usado? Yo tengo documentación de esto. El nombre predilecto es vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa uno que ocupa el lugar de, un sustituto. En realidad es el equivalente en latín de la palabra anticristo en griego. La palabra anticristo en griego no significa contra Cristo, sino que significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa anticristos en el griego. Uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Y en el latín, anticristos es vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Ahora, si ustedes buscan el valor numérico, y lo van a tener en la pantalla para los que consiguen el DVD, van a encontrar que el nombre Vicarius Filii Dei, un nombre en latín, dicho sea de paso, si usted le busca la equivalencia numérica a las letras de ese nombre, van a encontrar que el valor numérico de Vicarius Filii Dei es 666. Uno de los nombres predilectos del obispo de Roma, Vicarius Filii Dei. Ahora, hay un detalle más que quiero compartir en cuanto al número 666. ¿Es ese un nombre blasfemo? ¿Quién se atreve a decir que Él es el sustituto de Jesús en la tierra? Que Él ocupa el lugar de Cristo en la tierra. ¿Quién se atreve? El que ocupa el lugar de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dice, yo les voy a enviar otro consolador, otro como yo. Es decir, que el Papa está profesando ocupar el lugar del Espíritu Santo. Ahora, un último dato en cuanto al número 666. Sabemos que ese número tiene que aplicársele a alguien en Roma. Porque originalmente cuando el sistema de números romanos fue establecido, había solamente 6 números romanos. Hoy tenemos 7, tenemos la M. Pero la M fue agregada en el siglo II de la era cristiana. No era parte del sistema original de numeración que tenían los poetas latinos antes de Cristo. Interesante que si ustedes toman los 6 números romanos, excluyendo la M, y cuentan los 6 números romanos, 6, el 1 más el 5, más el 10, más el 50, más el 100, más el 500, el total de los números romanos es 666. Es decir, el anticristo debemos esperarlo en Roma. No cabe duda que representa este poder. Ojalá yo pudiera decir otra cosa, porque hay tanta gente sincera en este sistema. Pero las características claramente identifican a Roma papal como el cumplimiento de las profecías del cuerno pequeño y de la bestia. Y Dios llama a su pueblo sincero, que lo ama, a salir de ese sistema. En Apocalipsis 18 y el versículo 4, Jesús hace el llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Que Dios nos ayude a escapar de este sistema. ¡Qué excelente explicación! Ven que coincidimos con el pastor Bord, Esteban Bord, que tienen que huir porque hay gente buena. Por eso yo siempre defiendo. Yo me refiero a la organización, a los líderes, las víctimas, los que son sinceros ahí, porque el grueso no es sincero. O sea, a pruebas y a muestras, botones.
no quieren oír la ley de Dios. Hay una situación muy aberrante en cuanto a lo que es la realidad de desobediencia, a nivel de lo que es la misma cuestión de lo que es la parte de la aberración de las falsas doctrinas que enseña la Iglesia Católica. Dentro de esa, la Iglesia Católica, yo les decía que hay hasta el rosario, rezos repetidos. Eso es condenado por Dios. Dios dice no a las vanas repeticiones en Mateo 6:7. No haga vanas repeticiones. Pero ahí está el rosario, repite y repite, y todo el formato de oraciones que hace la Iglesia Católica a sus feligreses, muy sinceros, pero equivocados. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que ponernos en remojo nuestras barbas y decir, caramba, si Mateo 6:7 dice no oraciones repetidas y usted está haciendo rezos repetidos, y Jesús personalmente en un acto presencial que vino al planeta Tierra dijo, no haga eso. Y el rosario y las oraciones que son así, que usted se las sabe por fe, así está equivocado. Muy sincero, pero equivocado. Y si usted llega y comienza a tener familia y llega en ese momento de emoción, usted es católico y bautiza a su bebé, recordemos que la fe debe de ser personal. Marcos 16:16 dice, yo tengo que estar clarito de que yo recibo, no que mi mamá, mi papá recibieron por mí. Como la salvación, yo usted no lo puedo salvar ni a mis hijos ni a nadie, usted tampoco. Aquí es donde Dios dice, grandes cosas les he escrito en mi ley y las han tenido por extraña, porque quien ha tenido la oportunidad de predicar las grandezas de la ley de Dios, que es la Iglesia Católica, ha hecho lo contrario, más bien pervirtió la palabra, metiendo rezos, bautismos, inmoralidad del alma, el purgatorio, la confesión con un hombre cuando dice que solo Dios perdona los pecados. ¿Dónde está eso? En 1 Juan 1:9. Solo Él perdona mis pecados, no el hombre. Pero no, la Iglesia Católica tiene engañado a los pobres feligreses. Y los que se han incurrido en esa enseñanza, que son el grupo de ministros, obispos, sacerdotes, cardenales, todos son cómplices de lo mismo. Él lo dijo, les escribí las grandezas de mi ley. ¿Y qué es lo que han hecho? Pisotear la ley de Dios. Otra blasfemia dentro del montón de las falsas doctrinas católicas es no solo la confesión con un sacerdote donde usted va y le dice, Padre, hice esto, hice lo otro, perdóneme de los pecados. 1 Juan 1:9 dice, solo Cristo perdona. Y esas grandezas de la ley, de lo que se han perdido ustedes al no estudiar, al no atender. Máxime que la Iglesia Católica dice que la autoridad de la tradición está por encima de la Biblia. Y eso Jesús lo condenó, esa práctica, en Marcos 7:8 y 9. Él dijo, no, la tradición es por debajo, eso es una ofensa. Y la Iglesia Católica pone por encima, tiene como una autoridad la tradición antes que las maravillas, las grandezas de su ley. Pero eso es que dice él en Oseas, y lo dejó por inspiración al profeta. Son tenidas como cosa extraña. Es como el mismo celibato que el clero católico tiene como algo obligatorio a sus sacerdotes. Es una doctrina de demonios. Ay, don Rodolfo, ¿pero por qué los ofende? Yo no lo digo. Si usted busca en su Biblia que esa doctrina del celibato obligatorio a los sacerdotes es una doctrina de demonios, lo dice la Biblia en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero usted no estudia, él está creyéndosela y se está creyendo todo, como lo se cree en la Mariología, que dicen que la Virgen María hizo asunción al cielo, fue asumida. No, eso no está en la Biblia, no tiene un fundamento profético. Que yo sepa, para esa época no existían los cohetes, que era la única manera que la pudieron haber mandado y no hubiera llegado porque el cielo está muy largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir teniendo por extrañas a hoy, en el tiempo moderno, las maravillas de su ley. Cuando Dios ahí mismo dice que Él dio fuerza al ser humano pecador cuando abraza su palabra a través de Jesucristo. Jesucristo pone la ley en su corazón a través de la influencia positiva del Espíritu Santo.
Pero ¿qué hace el hombre? Agarra la ley, mete los ídolos, agarra la ley y mete el cambio sin base bíblica del sábado por el domingo, cuando eso ya había sido profetizado hacía mucho tiempo por Daniel 7:25, que habla sobre esa obra, profetiza sobre esa obra del cuerno pequeño, que es como iban haciendo esa organización, se iba haciendo más grande y más grande hasta llegar a ser hoy un elemento gigante. Entonces, todas las blasfemias no son errores menores. Todo esto que yo les he estado enseñando son abominaciones que están profetizadas en la Biblia. Por eso es que la palabra hay que entenderla, hay que atenderla. Así que Dios nos permita a poder aterrizar y no seguir en el engaño. Por eso Dios dice en Apocalipsis 18:4, pueblo mío, salgan de ahí, salgan, huyan de ahí, pero los verdaderos. Así que no siga usted de una manera intolerante, aguantando, haciendo, abrazando todo esto. No, Dios lo que quiere es que usted ponga un alto, sea fiel a la palabra de Dios, y Dios no quiere compartir su gloria con ídolos. Dios no quiere. Por eso la conclusión es esta: rechazar la verdad de Dios repetidamente lleva a ¿qué? A la ceguera espiritual irreversible. No vuelve, no es para atrás, como cuando perdió la vista y ya se quedó ciego, donde la persona ya no puede discernir entre verdad y error, queda sellado su destino eterno. Familia, no entremos en esas desobediencias. Páseme la imagen, pasemos a las 6:28. Entonces, acá en Oseas, las 6:28 dice, dentro de la enseñanza bíblica, tenemos al gran profeta Oseas, que fue enamorado de una prostituta. Vean, esto fue serio lo que le pasó a Oseas. Se enamoró de una prostituta a punto ciego. Y sin embargo, Dios, cuando presenta a Oseas, es una manifestación de demostrar el amor hacia un pueblo rebelde. Igual, un pueblo agarrado de la prostituta de una organización. Y que si usted se vuelve verdaderamente del esposo, como le pasó a la esposa con Oseas, que se volvió a ella, a él, a Oseas, dice Dios que en una forma comparativa, así es como Él nos ama a nosotros, a pesar de lo malos que somos. Páseme la página. Entonces, Dios, a través de este profeta, leámoslo, a través del profeta Oseas está hablando a Israel, el reino del norte. Él les había dado su ley santa, clara, completa, llena de sabiduría y poder para guiarlos hacia la justicia. ¿Quisieron obedecer? No quisieron. Y él se compara, Dios, con Oseas, y que él acepta este pueblo. Páseme la página. Pero ¿qué sucede con el pueblo? Las grandezas, indica que no era una ley común, sino revelación divina. Por eso es que ese manoseo que hace la iglesia enemiga de Dios, y la que toque eso es enemiga de Dios, y la iglesia que no predica en base a la verdad de Éxodo 20 es enemiga, si es que es así de claro. Si yo sé que por ahí no hay vía y le sigo diciendo a la gente, vean, por ahí hay vía, soy enemigo de la misma ley de tránsito. Si yo llego y digo, no, usted sí puede golpear por eso a tal, y incluso puede meterle su susto con un balazo, estoy diciendo una mentira, estoy siendo enemigo de la ley de los hombres. Y así va todo, bajo el mismo lineamiento, porque todo sostenido por leyes. Y en el caminar del ser humano, esta revelación divina, que es la ley de Dios, fue dado directamente por el Eterno. Por eso dijo, ustedes dentro de la palabra de Dios, Él ha dicho, les escribí, ahí están las grandezas, les escribí las grandezas de mi ley. Es una grandeza que usted no tenga dioses ajenos, pero usted no lo ve así. Les escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas por cosa extraña y ya están adorando imágenes, como dice ahí los 10 mandamientos 2. En el 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. No, pues eso no es nada, ya todo el mundo lo hace. Entonces viene el gran conflicto, viene la parte difícil para el ser humano y parece un paradigma. No, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Y terminamos como en un paradigma. Luego el sábado, nadie guarda el sábado. Ah, no, pero ¿qué dijo Dios? Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña.
Hoy es tan extraño que la gente dice, no, hombre, ni el sábado ni el domingo, ya eso pasó de moda. Pero como Dios va a dejar todo el castigo, desde la muerte de la cruz hasta cuando Él venga por segunda vez, todos esos castigos van a quedar ahí de una forma acumulativa. Para el que se salva se va al cielo, pero para el que se pierde se va al infierno por desobediente. Luego, vemos que esos 4 primeros mandamientos los sostiene, las 2 tablas las sostiene el amor. Bien dijo Él clarito en presencia, cuando Él estuvo en el planeta Tierra, dijo Jesús, amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu mente y tu corazón. 11º mandamiento. Y el 12º, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Jesús en forma presencial, está en la Biblia, pero ¿cómo usted no lo puede entender así? ¿Y saben qué dicen ahora? No, eso ya es nada más amor, amor, besito, yo quiero a Dios, pero no obedezco a Dios. Yo amo a mi prójimo, pero le meto su moquete. Entonces estamos muy mal con esa forma de presentar, porque bien dijo el maestro en Mateo 22, 36, 40. ¿Qué dijo el maestro? El maestro dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ellos preguntaron. Y entonces le decían, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús, en una forma presencial, muy humilde, les presentó el concepto que les estoy explicando yo de estas 2 tablas. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Vean los elementos de intensidad, que Dios es intenso, que quiere que yo esto que les estoy mostrando en pantalla, usted lo vea con la visión de Jesús. El gran mandamiento en la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 36, 40. Búsquelo en su misma Biblia católica. Primer mandamiento, dicho por Jesús, ame a Dios, mente, alma y corazón. Oiga, eso lo dijo Él. Pero ahí mismo, en esta misma explicación, con esta base bíblica, dijo, este es el primero y grande mandamiento. No solo dijo que es el primero en conjunto, que sostiene la plataforma del amor del 1 al 4, sustentado, sino que dijo que este es el primero y grande mandamiento. Porque ahí mismo, en esa terminología, dice de una vez y se refiere a la segunda tabla de la ley. ¿Y qué dijo Jesús? Y el segundo es semejante. O sea, es un gran mandamiento, es semejante, es importante. Y es semejante con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 22, 36, 40. ¿Y qué dijo Él? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ley de las relaciones públicas de Dale Carnegie. Ame a su prójimo como a usted mismo. Primer prójimo que usted tiene, su mamá y su papá. Demás prójimos, sus hermanos de la carne. Demás prójimos, familiares. Demás prójimos, su vecino. Demás prójimos, su maestro, profesor, director de escuela. Esos son sus prójimos. Luego Dios le pone su propia misma carne, que es su esposa, su esposo. Y ahí vamos haciendo el abrazo al prójimo como a mí mismo. Cuando yo abrazo y entiendo esto, dice Él, estos son 2 mandamientos de los cuales depende toda la ley. Perdón. Entonces, basándonos en la palabra de Dios de Mateo 22, 36, dicho por la mera boca de Dios de una manera presencial, ¿qué dijo Jesús? Hágalo, obedézcalo, vívalo, pero no queremos obedecer a Dios, queremos obedecer a los hombres. Entonces ahí es donde quedamos mal todos y cometemos un error. Y Dios quiere que no cometamos ese tipo de errores. Vamos a pedirle a producción que nos ponga el video 41. Que la Iglesia Católica Romana mató a miles de personas por no pensar como ellos. No es conspiración, se llama Inquisición. Su objetivo, borrar a todo el que no se sometiera a Roma. Quemaron vivos a cristianos que leían la Biblia y rechazaban sus dogmas. Persiguieron a los valdenses, cátaros y otros que predicaban un evangelio diferente al católico. Torturaron a judíos, obligarían a musulmanes a convertirse, y si seguían practicando su fe en secreto, los mataban. Y si eras científico o pensabas diferente, también eras hereje. Todo esto, en nombre de la Iglesia de Cristo. Pero Jesús nunca mandó a matar a nadie por no creer. Eso lo hace una religión que quiere poder,
no una que sigue a Dios. Esta es la iglesia verdadera, o la gran ramera de Apocalipsis 17, piénsalo. ¿Qué tiene el día de reposo que tanto lo desprecian? El Decálogo es el único escrito de la Biblia que no fue escrito por mano humana. Dios mismo lo escribió. Pero ¿por qué millones de cristianos lo desprecian? Dicen que es algo del Antiguo Testamento y que ahí se debe de quedar. Satanás hizo un buen trabajo con los fariseos para que el mundo despreciara el sábado. La realidad es que ellos guardaban un puño de agregados a la ley hechas por ellos mismos, y que el mismo Cristo les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, la cuales no eran capaces de seguir. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Otros millones de cristianos dicen que el mandamiento se cambió del séptimo día al primer día de la semana. Pura tradición humana, porque en la Biblia no hay tal mandato. Jesús no abolió el sábado, lo rescató del formalismo fariseo, mostrando que es un día de bendición, misericordia y restauración. Por eso Jesús sanaba en sábado. No estaba quebrantando la ley, sino mostrando su verdadero propósito. Es lícito, en los días de reposo, hacer el bien. El hecho de que los fariseos guardaran el sábado de forma incorrecta no invalida el sábado, así como su hipocresía en la oración no invalida el acto de orar. No lo desprecies, redescúbrelo, vívelo y deleítate en el Señor. Gracias por ver el material. Ahora analícelo, piénselo. ¿Fue que Dios inventó un onceavo y un doceavo mandamiento, cuando él en realidad no fue que creó dos mandamientos nuevos, como es lo que hoy dice la población moderna? Resumiéndolos en dos principios: debo de amar a Dios y debo de amar al prójimo, y la ley fuchili, no me estorbe aquí, cuando él mismo hizo un resumen. ¿Qué significan los 4 mandamientos? Un amor a Dios, o sea, esto de que yo no tenga un Dios ajeno, de que yo no adore una imagen, es por respeto, amor a Dios. Si la mentirosa dice, no, sí téngalo, no, sí puede tener ahí el cromo, ay, el besito al cromo, ay, el besito a los documentos que usted le ponen porque están bendecidos. No, señor, eso es una desobediencia. Y si usted los cumple, es que yo amo a Dios. Es como cuando le dice a usted en el matrimonio: te bendigo y tú vas a amar a este hombre en las buenas y en las malas. ¿Usted lo ama? Sí. ¿Por qué? Porque no se lo pidió el padre, es que usted ama al marido y le pusieron un montón de enseñanzas para que usted no las tenga por extraña. Pero en esa enseñanza, usted, en una obra del matrimonio, Dios le está proponiendo a usted que por amor a Dios, el mismo Dios, usted obedezca a los 4 principios de la tabla de la ley. Y al prójimo también. Ahí están esas palabras donde Dios está dejando clarito que él mostró un amor verdadero cuando él vino al planeta Tierra. Obedeció. Guardó el sábado, lo guardó. Tenía que venir a salvar la humanidad, la salvó. ¿O se le olvida a usted que él también entró en una crisis depresiva el jueves en la noche cuando él dijo: aparta de mí si es posible esta copa? Aparta de mí esta copa. Y lloró sangre, sudó sangre. O sea, estuvo en una crisis fuerte para que él entrara en esto. ¿Qué le pasó al pueblo en la historia? No valoró el pueblo de Dios, no valoró la ley. Hoy la valora, no la valora. La vieron como ajena, como anticuada, como irrelevante. ¿Cuándo? En el tiempo antiguo. Y hoy, en el tiempo moderno, irrelevante también. Y en vez de obedecerla, se desviaron hacia la idolatría y hacia tradiciones humanas. Le pasó esto al pueblo, le pasó. Les ha repetido la misma historia. Entonces, páseme la imagen. ¿Qué quiere decir Dios entonces aquí? Nadie puede borrar lo que Dios escribió con su propio dedo. Nadie puede borrarlo. La Iglesia Católica lo hace abierta y descaradamente. En Deuteronomio 6:5 dijo Dios: amarás a Dios o a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿Dijo algo Jesús nuevo? No, ya estaba guardado, registrado, de que esto que está aquí, de amar a Dios, es el principio que Él quiere. Que usted guarde esos 4 primeros mandamientos con un amor profundo de corazón, de alma y fuerza. Aquí Jesús citó este mandamiento que ya estaba existiendo. Así que quede claro que Jesús vino a quitar el pecado, no la ley.
que eso es lo que les han engañado, les han metido cuento. Y Jesús todavía en Levítico 19:18 dejó escrito en la historia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, a mi prójimo. Primera del 5 al 10, segunda tabla de la ley. Esto fue citado desde Moisés en Levíticos 19:18. No son nuevos. Son el corazón de la ley moral de Dios. ¿Qué es el corazón? El amor. Eso es importante. Así que los 10 mandamientos no han sido reemplazados por los elementos que Jesús dijo del 11º y 12º mandamiento. No, señor. No hay eso. Los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos. Él vino en forma presencial a este planeta y lo dijo y lo reafirmó, el tema de la ley, y que no queda nula. Si lo hubiera dicho, miren, esto va a quedar nulo, lo avisa, pero no lo avisó, lo confirmó. Y no es un amor hipócrita, no, es un amor de una decisión cristiana que usted tiene que abrazar esta verdad en una forma voluntaria y decir, lo voy a abrazar, el mandamiento, por amor. No es algo que me lo imagino, no puede ser fingido. Y estos son principios que deciden la dirección que lleva un cristiano. ¿Quieres abrazar a Jesús? Sí, abraza la ley. ¿Quieres tener a Jesús en tu corazón? Sí, abraza la ley. Esto no es abstracto, es práctico. Abstracto es por ahí, en una forma no fija ni fina en la práctica. No, dejémonos de cosas abstractas. Vengamos a lo que vinimos, a la práctica. Así que yo debo mostrar el amor a Jesús. ¿Cómo? Guarda los mandamientos. Romanos 13:10, guarda mis mandamientos. Juan 14:15, guarda mis mandamientos. Entonces Dios en esto es muy directo. Si yo lo amo, tengo que estar no solo lleno de buenas intenciones. Ay, yo amo a Jesús. Y qué buenas intenciones tiene usted, San. Ay, sí. No. Obedece es amor verdadero. Obedecer es el verdadero amor. Eso es. Yo no sé por qué se confunden y se enredan tanto. No tienen por qué confundirse. No hay por qué enredarse. La palabra de Dios es muy categórica. Páseme la que sigue. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que ya esto Dios lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Tienen la palabra de Dios como algo extraño. La palabra de Dios escritas con una grandeza increíble por su propio dedo, una trazabilidad que vale oro. La historia no se valora. Pasemos a la página, me quedan 2 minutos. Hoy la aplicación sigue mostrando, dice Dios, sigue mostrando su ley, los 10 mandamientos, su palabra, su voluntad revelada. Pero muchos, incluyendo instituciones religiosas poderosas, las rechazan o las sustituyen por la costumbre humana. Iglesia católica, la iglesia protestante, todas, como lo es la evangélica, todas las que digan término cristiano y que no es católico, al final son sucursales católicas porque guardan el domingo, abrazan el rapto secreto. Y por ahí usted se da cuenta que estas son organizaciones de la iglesia romana. Páseme a la página. Ejemplo de la iglesia católica desde una mirada como la que adoptan los adventistas del séptimo día y reformadores bíblicos. Pasémonos a la 641. 641. Esto va a ser el tema en cual vamos a hablar en los nombres blasfemos de la iglesia católica en la próxima entrada al tema que vamos a ver. Vamos a ver sobre este pecado imperdonable. Próximo programa vamos a ver un portafolio de evidencias que vamos a analizar para que ustedes entren en conciencia que con el portafolio de evidencias que vamos a ver en el próximo programa, el 26, es para que quede contundente la observación que les tenemos a todos ustedes, con el sano objetivo de llegar a la profundidad de entender la marca de la bestia. Tengamos la claridad de ver en este portafolio las falsas enseñanzas que ha tenido la Iglesia Católica y que usted no lo ha entendido, no lo capta, no lo ve, no lo comprende. Estamos vaciados y viciados en falsa información, pero la que más claro habla es la palabra de Dios. Porque la Iglesia Católica ha tenido la oportunidad de predicarle al mundo, pero han pospuesto la obediencia a Dios. Han tenido la oportunidad de enseñar la verdad
las grandezas y las maravillas de su ley, pero han hecho que el mundo las tenga como por extrañas. Le ha ocultado la verdad al mundo. Así que, familia, los espero en este próximo programa, el número 26, para seguir ampliando el concepto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Reciban mi abracito a la distancia y perdón al que no entendió, pero debería pedirle al cielo esa iluminación para llegar a la comprensión. Invitados, tema 26. Muchas gracias.